Mesa Central por Tele 13 Radio. Con el ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve iniciamos la conversación a esta hora en Mesa Central. Buenos días, ministro. ¿Cómo estás, Carola? Buenos días. Le quedan algunas jornadas de subrogancia en un fin de año que ha tenido de todo. Quisiera preguntarle cómo está cerrando este 2023 Manuel Monsalve. Si va a celebrar, va a descorchar champaña, va a ser más bien cauto. No, yo creo que en el Ministerio del Interior nunca se celebra. Se valoran los avances, se valoran los logros, pero se sabe que los desafíos que tenemos en materia de seguridad son enormes, que la gente que nos escucha en la radio sin duda puede reconocer los avances que han habido, pero por supuesto que no los considera suficientes. Muchas de las personas que nos escuchan tienen temor en materia de seguridad y le exigen, y es razonable que le exijan al gobierno avanzar más rápido y hacer más para revertir esa situación. Por lo tanto, lo vamos a cerrar el año con la tranquilidad de haber trabajado intensamente, de poder darle al país estrategias que permiten tener convicción de que vamos a tener logros en materia de seguridad. Algunos que se han visualizado durante el transcurso del año 2023 y otros que esperamos que se visualicen con mayor intensidad durante el año 2024. Así que en ese contexto vamos a cerrar el año, Carola. Hace un año el presidente Boric anunció los indultos a 14 personas y ahora estamos cerrando el año hablando de las pensiones de gracia a propósito del caso de Andrés Fuica, este hombre condenado por robar en un supermercado en el contexto del estallido, pero que luego se ve beneficiado con un alza del monto de la pensión de gracia a pesar de que no fue mencionado por la Fiscalía como uno de las víctimas de, digamos, violencia policíaca. Entonces, han salido una serie de declaraciones y hay algo que convendría aclarar, Manuel. ¿Se pueden revertir las pensiones de gracia? Porque según la oposición, usted en la comisión de los indultos en septiembre dijo que se podían revertir, pero la ministra del Interior, Carolina Toa, dijo que esto nunca había ocurrido, que no se puede hacer. ¿Cuál es la doctrina? Sí, la facultad está radicada es una facultad exclusiva del presidente de la República. Nunca en la historia del país, permíteme explicarle a las personas. Primero, no se han revertido pensiones de gracia. ¿Por qué no se han revertido? Porque no hay certeza jurídica. Podríamos firmar una eventualmente resolución de revocación, pero no hay ninguna ley que le entregue a ninguna autoridad pública hoy día la facultad de revocar un beneficio de esa naturaleza. Pero tampoco hay ley que lo impida. Por lo tanto, hay un espacio de incerteza jurídica o de interpretación que nosotros queremos resolver. Nosotros ya hemos anunciado que la próxima semana me corresponde concurrir a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Hay diversas mociones en torno al tema de pensiones de gracia y nosotros vamos a presentar dos indicaciones. Una, para que por ley exista la obligación de que las autoridades previo a la entrega de la pensión de gracia tengan a la vista los antecedentes penales de las personas. Te quiero decir esto porque nunca tampoco en la historia del país, y que se han entregado diversos gobiernos pensiones de gracia, nunca fue requisito pedir los antecedentes penales. Eso es lo que explica que el gobierno del expresidente Piñera entregara 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales y el gobierno del presidente Boric hiciera lo mismo porque no estaban los requisitos. Ninguna autoridad pedía los antecedentes penales. Bueno, nosotros creemos que hay que pedirlo, vamos a presentar una indicación para que la ley establezca esa obligación. Y respecto a la facultad de revocar, nosotros creemos que hay que dar certeza jurídica a esa facultad y por lo tanto lo segundo que vamos a hacer es ingresar una indicación para que ocurra algo que nunca había ocurrido en Chile, que la autoridad política tenga la autoridad legal de revocar un beneficio frente a determinadas condiciones, como por ejemplo la comisión de un simple delito, eventualmente la comisión de un crimen. Claro, porque tiene sentido, ¿no? Es de sentido común que una persona que ha cometido delitos, que ha sido condenada, sea apartada de los beneficios del Estado, sean estos indultos o pensiones de gracia, y esto hace particular sentido y le resuena a la gente con la agudización de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Y la pregunta es la siguiente: hace un año se otorgaban los indultos, uno de esos indultados, hemos visto lo que ha pasado con Luis Castillo, ha sido trasladado por su peligrosidad, ha reincidido en sus delitos, en sus fechorías, y ahora también la situación de Andrés Fuica con las pensiones de gracia. ¿Cuánto daño le ha hecho al gobierno estas decisiones de beneficios del Ejecutivo en el combate precisamente contra la inseguridad y el crimen?
Yo creo que es evidente que ha afectado al gobierno, pero son decisiones políticas complejas, las decisiones se tomaron, el gobierno asumió las consecuencias de aquello y en eso no ha alterado en nada, Carolina, y es importante que la gente lo sepa, la determinación del presidente de la República y la determinación del gobierno de entender, primero, que la seguridad es un derecho que el gobierno tiene la obligación de garantizar, y segundo, que requiere políticas de Estado que sean efectivas para cambiar las condiciones de seguridad del país. Ahí está la política nacional contra el crimen organizado, que además tiene recursos y que además tiene logros. Por ejemplo, en materia de armas, estamos fiscalizando mucho más de lo que se fiscalizaba antes en la historia del país, las armas que son finalmente la herramienta por la cual se cometen los delitos violentos. Estamos trabajando en el plan Calle Sin Violencia y hemos financiado los equipos ECO, que hoy día ustedes lo ven, cuando hay un delito violento, llega al sitio del suceso un equipo especial del Ministerio Público, y detrás de ese equipo especial del Ministerio Público llega un equipo especial de la Policía de Investigaciones o de Carabineros de Chile para investigar y aclarar delitos violentos. Eso no estaba en el país. ¿Usted reconoce entonces que este tema de los indultos y las pensiones de gracia pues estallido ha, digamos, complicado al gobierno? Eso es un hecho, ¿cierto? Y lo que se necesita también son los votos de la oposición y la buena voluntad de la oposición para avanzar en estas cuestiones. Y ellos han pedido, por ejemplo, que el presidente pida disculpas por el tema de los indultos, o que haya una mejor disposición para avanzar en corregir el tema de las pensiones de gracia. Renovación Nacional ha presentado una reforma constitucional para que no se lo otorguen a personas que tengan condenas. ¿Qué señal se le puede dar a la oposición para tener una mejor disposición de su parte? Mira, Carola, preguntémosle a las personas que nos escuchan. ¿Alguien considera razonable que cuando hay que resolver un problema de seguridad, que es el principal problema que afecta a las personas en Chile, se coloquen condiciones para resolver los problemas que afectan a los chilenos? Yo entiendo que hay materias en las cuales es natural el debate, la confrontación, la controversia, es parte del ejercicio político y parlamentario. Yo fui parlamentario, pero también hay temas en los cuales Chile requiere avanzar con urgencia, y en eso no hay excusa. Entonces, colocar de excusa que hay que pedir disculpas, colocar de excusa que hay que sacar una autoridad, colocar de excusa que hay que hacer una modificación, por ejemplo, para avanzar en un nuevo sistema de inteligencia para el Estado, o por ejemplo, para avanzar en tener un Ministerio de Seguridad. Hoy día el Ministerio del Interior es Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que pueda entender las personas. Si el conflicto de ayer que hubo en la quinta región de los pescadores artesanales, ¿dónde llega? Llega al Ministerio del Interior, que tiene que abocar tiempo y energía a resolver ese problema, ese conflicto que está en la región de la Araucanía. Si hay incendios, ¿quién se hace cargo particularmente de la tarea de enfrentar las catástrofes de esa naturaleza? El Ministerio del Interior, y además se hace cargo de los temas de seguridad. No es razonable que, siendo la seguridad un tema tan importante para el país, no haya un ministerio especializado, abocado única y exclusivamente a materia de seguridad. Y ese proyecto está en el Parlamento, el gobierno lo quiere sacar, ha trabajado para eso, y yo creo que para eso no hay excusas de ninguna naturaleza. Creo que además el país no entendería que diéramos excusas para resolver este tipo de problemas. Vamos al tema de la violencia en la macrozona sur, si le parece. Estamos conversando con el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve. Ha generado polémica la declaración de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, en orden a que, a juicio de ella, se tiene que sentar todos quienes están involucrados en este conflicto histórico, incluidos grupos violentistas como la CAM. Y eso ha generado sobre todo rechazo. El gobierno dice no estar de acuerdo con algo como eso, pero Francisco Buenchumilla, que es miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que está actualmente operando, dice que en todas partes se considera los incumbentes y que los líderes, digamos, de grupos violentos son incumbentes y que hay que sentarse a conversar a pesar de que todo el mundo rechaza la violencia. ¿Cuál es la posición hoy del gobierno? Sí, primero constatar un hecho, Carolina. Seguramente hace un año esta entrevista habría partido con los temas de la macrozona sur. Y hoy día no partimos con la macrozona sur, porque la situación de seguridad de la macrozona sur es completamente distinta a la de hace un año atrás. A partir del año 2021, de marzo del 2022, cuando asumió el gobierno, han bajado en un 43% los hechos de violencia en la macrozona sur comparado con el año 2021. Hay más de 200 condenas el año 2022 y hay 167 personas detenidas, de hoy día detenidas, algunas condenadas, otras en el proceso judicial, vinculadas a estructuras criminales de la macrozona sur. La situación en la macrozona sur es completamente distinta, tanto así que la propia Corma ha reconocido que el robo de madera ha caído en un 82%. O sea, ha habido
eficacia para enfrentar los problemas de seguridad de la macrozona sur. Y esa eficacia se ha compuesto de algunas definiciones claras. El Estado de Derecho se aplica. El Estado de Derecho se aplica y por tanto si hay una organización dedicada a cometer delitos, bueno, se le aplica el Estado de Derecho y eso implica que se fortalece la Fiscalía para que la investigue, se fortalece los equipos especiales de la Policía de Investigaciones para que logre juntar la evidencia y detenerla. Eso es lo que se hace. ¿Y en un Estado de Derecho no se sientan los violentistas a una mesa de negociación? En un Estado de Derecho no, yo creo que en las condiciones que estamos hoy día no, y esa fue una definición inicial. Hay que recordar además que no es que no haya diálogo. Para los que quieren dialogar, hay un espacio de diálogo de la cual el senador Buenchumilla es parte, de hecho es comisionado de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Y la Comisión para la Paz y el Entendimiento es justamente el espacio para que todas las personas que no ejercen la violencia, que no quieren resolver los problemas de Chile por medio violento, que creen en la democracia y que creen que es posible llegar a acuerdos para resolver problemas, aún problemas complejos, como lo de la Araucanía, tienen el espacio y el presidente generó un espacio de diálogo político y ahí la aspiración de que las personas que quieren llegar a acuerdos para resolver los problemas se pueda tener un espacio donde llevar a cabo, bueno, está en la Comisión por la Paz y el Entendimiento, de la cual el senador por lo demás forma parte. Entonces, según le entiendo, si es que cambian las condiciones, dice usted, es decir, si es que hay disposición de estos grupos violentistas de deponer los actos violentos para sentarse eventualmente a tener un diálogo con agentes del Estado, con representantes que el Estado determine para esa mesa, ¿el gobierno apoyaría algo así? Es que es bien importante aclarar, Carolina, que estos acuerdos no pueden ser unilaterales, porque los delitos en Chile no los persigue el gobierno, los persigue un organismo autónomo. Y en este caso es el Ministerio Público. Y por tanto las personas que cometen delitos, la institucionalidad, el mandato institucional del país, el constitucional, un órgano que tiene un mandato constitucional, tiene la obligación de perseguir esos delitos y ubicar a los responsables. Y en eso el gobierno no va a intervenir, porque no le corresponde intervenir. Lo que puede hacer el gobierno es fortalecer, apoyar esa labor, que es lo que hemos hecho en la región de la Araucanía. Entonces yo creo que no es necesario entrar a un debate que es un debate sin realidad, porque primero no tenemos ninguna señal de nadie de ninguno de los grupos dirigida a dialogar ninguna, por tanto estamos discutiendo respecto a algo que no existe, porque no hay ninguna voluntad no ha habido durante estos 2 años voluntad de diálogo, y mientras haya hechos de violencia, haya uso de armas de fuego, se coloque en riesgo la seguridad de la zona y se coloque en riesgo la seguridad de las personas, el gobierno va a aplicar el Estado de Derecho. Usted dice que las acciones que ha implementado el gobierno junto a las policías, la Fiscalía, en fin, han traído buenos resultados y han bajado los índices de los delitos allá en la macrozona sur. Y sin embargo, el senador socialista José Miguel Insulza se abre a la posibilidad de instaurar un estado de sitio, como piden parlamentarios de la zona y en general la oposición. ¿Qué le parece esa postura del senador Insulza y qué tan dispuesto está el gobierno a considerar algo así? La pregunta siempre, Carolina, es cuál es la herramienta nueva, cuál es el beneficio que una herramienta de esa naturaleza pudiera tener para enfrentar situaciones como la de la macrozona sur. ¿Qué permite el estado de sitio, además del estado de excepción constitucional? ¿Detener personas en lugares distintos a los recintos penitenciarios? ¿El país está en condiciones de hacer eso para enfrentar los problemas que tiene? ¿Mejoraría la situación de seguridad o la empeoraría? Entonces, el Estado de sitio nos entrega una herramienta efectiva para enfrentar los problemas de la macrozona. Yo quiero decir, hemos fortalecido las capacidades policiales y militares. Seguramente la próxima semana vamos a estar entregando vehículos blindados al Ejército, a las Fuerzas Armadas, justamente para cumplir labores de control y de patrullaje. Lo mismo hemos hecho con Carabineros de Chile, para que cumpla labores de control y patrullaje. Lo mismo hemos hecho con la instalación de bases militares adelantadas en diversos puntos de la macrozona sur. En la provincia de Arauco, en Tirúa, en Contulmo, se ha hecho en el caso de Curacautín. Yo estuve instalando la base militar en Traillén. O sea, el Estado y el gobierno han tomado decisiones que nos parecen son las decisiones eficaces. Esto el gobierno no lo toma de manera aislada. Esto se conversa con las Fuerzas Armadas, se conversa con las policías y se llega a determinar qué medida es la que sirve para resolver los problemas de seguridad. Nosotros creemos que el Estado de sitio no sirve para resolver los problemas de seguridad que estamos enfrentando en la macrozona sur. Lo que dijo concretamente José Miguel Insulza al canal 24H, que el estado de sitio es un tema posible a considerar si se piensa que de esa manera se persigue con más facilidad a gente que tiene un rol en esto, que es conocida. Sin embargo, siempre se argumentará que no existen pruebas en contra de ellas. Bueno, es que esa reflexión
pudimos haberlo hecho hace 2 años atrás. Hoy día, cuando tenemos más de 200 condenas al año 2023 y nos vamos a acercar a 200 condenas al año 2022 y nos vamos acercando a 200 condenas al año 2023, lo que podemos decir es que la persecución penal, a partir de las decisiones que se han tomado, 13 profesionales adicionales al Ministerio Público en la región de la Araucanía, que no estaban. Segundo, un grupo especial de investigación por parte de la Policía de Investigación que fue enviada a la región justamente para fortalecer las investigaciones. Lo que tenemos en materia de persecución penal en la región de la Araucanía y la macrozona sur son resultados, yo diría, históricos en materia de la capacidad de identificar, detener y tener la evidencia para condenar a las personas que cometen hechos de violencia. Usted dice, ¿cómo estamos? Vamos bien encaminados. Vamos bien encaminados. Estamos conversando con el ministro del Interior, subrogante Manuel Monsalve. Lo quiero llevar al viaje a Caracas que usted mismo anunció que iba a realizar antes del 15 de diciembre para ver temas de migración, persecución penal y crimen organizado. ¿Qué pasó que ese viaje se frustró? Y le quiero preguntar directamente y en buen chileno, ¿no nos pescan las autoridades venezolanas en estas cuestiones? Bueno, en la relación entre dos países tienen que haber intereses comunes. A veces no siempre es fácil encontrar esos intereses comunes porque la relación bilateral no puede beneficiar a un solo país. Explicarle a las personas que están en la casa que el esfuerzo que hemos hecho por buscar relaciones en materia de seguridad y de migración con los países vecinos como Bolivia, como Perú, que están avanzadas, y el esfuerzo que hemos hecho para buscar esa relación con el gobierno venezolano tiene que ver con algo muy práctico. Las personas que nos escuchan no se explican por qué el gobierno decreta expulsiones y no las puede llevar a cabo. ¿Cierto? Es un tema reiterado de debate. Bueno, para expulsar un ciudadano de origen venezolano, por ejemplo, luego de firmar la resolución de expulsión, el director del Servicio Nacional de Migraciones tiene que tener una corroboración de identidad que le hace el consulado venezolano. Sin esa corroboración de identidad no puede subir al avión para ir a Venezuela. En segundo lugar, si es que quisiera enviar a ese ciudadano expulsado a Venezuela en un avión distinto a los vuelos comerciales, necesitaría autorización para ingresar al espacio aéreo venezolano. O sea, yo no puedo hacer esas expulsiones sin tener un acuerdo con el gobierno venezolano. Y por lo tanto, ese es el interés del país y también de nuestro país. Y también tenemos un interés en términos de organizaciones criminales de carácter transnacional que operan en Venezuela y que también pueden operar en Chile. Voy a colocar el caso del tren de Aragua, ¿cierto? Que sus líderes tienen origen venezolano. Por tanto, ese es el interés del país. Para eso hemos trabajado intensamente junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hemos logrado acercamientos con el gobierno venezolano. Tenemos un documento de propuesta que esperamos firmar con el gobierno venezolano. Lo que no hemos podido lograr es que el gobierno venezolano termine la revisión en detalle de ese documento y nos dé una fecha exacta en la que nos podamos reunir presencialmente. ¿Y por eso falló el viaje? Que en principio iba a ser en diciembre. Esa es la información preliminar que había y la disposición preliminar que había. Posteriormente las autoridades con las que nos íbamos a reunir manifestaron que no estaban en el país, o sea, no estaban en Venezuela y por tanto se suspendió esa reunión y por tanto esperamos concretarla durante el mes de enero. Vamos a seguir haciendo los esfuerzos porque estos esfuerzos tienen que ver con la necesidad de poder avanzar en una relación que resuelva el problema migratorio y de seguridad de ambos países. Y también porque queremos que las expulsiones no voluntarias, como en este los retornos no voluntarios, como son las expulsiones, las podamos concretar y no la podemos concretar si no tenemos un acuerdo mucho más amplio, mucho más fuerte y sólido con el gobierno venezolano. Hace un par de días entró a regir la Política Nacional Migratoria con 27 medidas que abarcan una cuestión mucho más amplia que solamente lo que acostumbramos a hablar, que es los ingresos ilegales de personas que eventualmente pueden cometer delitos. Se habló de 158.000 personas que se han empadronado biométricamente, 920 expulsiones, pero ese empadronamiento biométrico es voluntario. Sí, entonces uno piensa cuál es la cifra negra a propósito de que hoy el director de Migraciones, Luis Taller, va a dar a conocer el número de extranjeros residentes en el país al 2022. Sí, tienes razón. Chile tiene varias cifras. Una cifra es la cifra de quienes residen regularmente en Chile, extranjeros, que no voy a adelantar, pero por lo menos con la cifra anterior estamos cerca de 1,5 millones de ciudadanos de otras nacionalidades que viven en nuestro país de manera regular. Según las cifras anteriores, no me voy a adelantar a las cifras que va a dar el director del Servicio Nacional de Migraciones. En materia de ciudadanos en situación irregular, ¿qué cifras tenemos? Carolina, tú tienes razón, hay cifras que no tenemos, pero ¿cuáles tenemos? Todo lo que son denuncias y autodenuncias ante la Policía de Investigación
investigaciones de Chile, que suman desde el 2018 a la fecha aproximadamente unas 200.000 personas que han ingresado irregularmente al país y tienen una denuncia o una autodenuncia ante la Policía de Investigaciones. Después tenemos, en el proceso de empadronamiento biométrico se colocó el requisito de tener denuncia, autodenuncia ante la PDI. Eso permitió que 130.000 personas de que no teníamos conocimiento se denunciaran voluntariamente para poder concurrir al proceso de empadronamiento biométrico. Ahí ya estoy sumando 330.000 personas que son las que nosotros sabemos o tenemos antecedentes producto de que se han denunciado ante la PDI que han ingresado irregularmente al país. Y como tú muy bien has planteado, si bien el empadronamiento es voluntario, se inscribieron 195.000 personas para empadronarse y hasta ahora han ido 158.000. Esto es bien importante. Eran personas que no sabíamos que estaban en Chile y además no teníamos ningún dato de ellas. Nada, ni una forma de identificar. Nada. Y hoy día el empadronamiento nos permite tener de esas 158.000 personas las huellas dactilares, fotografías de su rostro, un nombre, una dirección. Eso es muy importante para nuestro país porque eso también nos permite dar ciertas condiciones de control y de seguridad respecto a la población que ha ingresado irregularmente al país. Tenemos que seguir trabajando porque queremos mejorar. El presidente además nos ha mandatado aumentar la cantidad de expulsiones durante el año 2024. Con un conjunto de países esas expulsiones funcionan de manera bastante fluida, pero bueno, de los que se inscribieron para empadronarse, de esos 195.000, 9 prácticamente de cada 10 eran ciudadanos de nacionalidad venezolana. Ahora sí que lo último, ministro, usted está subrogando un ministerio que no solamente ve el tema de la seguridad, también el tema político. Y ayer el CERVEL ha pedido la disolución del Partido Comunes, que es uno de los 3 partidos del Frente Amplio, es decir, un partido oficialista de gobierno que tiene una ministra, 2 subsecretarios, varios delegados regionales, además de parlamentarios. ¿Cómo recibe el gobierno esto? ¿Lo complica? Porque puede empezar la presión de la oposición para sacar a esas personas de los cargos que ocupan. De hecho, ya empezó. De hecho, ya empezó ya. Sí, mira, yo creo que en materia hay hechos que son de mucha gravedad. Nosotros lo hemos reiterado, los hechos de corrupción son hechos graves. Son delitos primero. Son delitos económicos, son delitos gravísimos, porque hacen lo que tú estás planteando muy bien. Socavan la confianza de los ciudadanos que nos escuchan en las instituciones que se supone que tienen que cumplir la función de cuidar al país, de proteger a los ciudadanos, de que las cosas se hagan bien en Chile. Y bueno, cuando una de esas instituciones finalmente queda involucrada en procesos de corrupción y de mal uso de recursos públicos, de fraude al fisco, finalmente se pierde la confianza y por lo tanto son delitos graves. A nosotros nos parece bien primero que estos delitos se investiguen como se están investigando en Chile sin ninguna distinción. Se investigan sin ninguna distinción. Si son actores políticos se investigan, si son actores económicos también se investigan. ¿Deberían suspender su militancia, por ejemplo? A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo que Cervera actúa dentro de sus facultades. Habrá que ver finalmente en los procesos de apelación si es que se mantiene o afirme o no la disolución del partido político. Pero como señal política. Pero en términos de responsabilidades es muy importante decir que también hay personas que militan en los partidos que no tienen ninguna responsabilidad respecto a estos hechos. O sea, no es posible asignarle al militante de un partido que no ha cometido ninguna irregularidad en toda su vida, ahora decir que esa persona tiene que salir de un cargo simplemente porque militó en un partido que cometió, donde algunos dirigentes cometieron hechos irregulares. O sea, los delitos no se pueden adscribir a las personas de manera individual. O sea, aquí hay personas que no han cometido ninguna irregularidad, que solo decidieron militar en un partido político y por eso nosotros no vamos a asignarle a ellos una responsabilidad respecto a hechos en los cuales no tienen ninguna responsabilidad, pero ninguna responsabilidad. Ahora sí que sí, lo último. Una reflexión sobre los nuevos homicidios que se produjeron en Santiago en el fin de semana de Navidad. ¿Es diciembre un diciembre rojo? Parafraseando al gobernador Orrego sobre el noviembre rojo en Santiago. Sí, es que, mira, a mí no me gustan mucho esas frases porque buscan instalar una imagen que uno podría decir cualquier año. O sea, los homicidios siempre son graves, siempre son gravísimos. Lamentablemente, en las fechas festivas, los homicidios tienden a subir en Chile. Mientras haya un homicidio en Chile, esto va a implicar la total atención del gobierno.
Hasta ahora la región metropolitana, el año que ha habido más homicidios en realidad es el año 2020. No el año 2022, tampoco el año 2023. Hasta ahora el año que ha habido más homicidios en la región metropolitana es el año 2020. Nosotros lo que tenemos como tarea es bajar la tasa de homicidios y la frecuencia de homicidios. Hay lugares en Chile donde han habido resultados en esa materia. Si hoy día vamos a Arica, la cantidad de homicidios en Arica hoy día no es la del año pasado, ha bajado más de un 40%. En Arica, también ha bajado en Tarapacá, también en Antofagasta, también en Atacama, también en Coquimbo, también en Valparaíso, también en Ñuble, también en Los Ríos. No en Santiago. Pero en Santiago estamos en una situación que yo diría similar a la del año pasado. Okay. Eso nos tiene, por supuesto, preocupados, y desde esa perspectiva, además del plan Calle Sin Violencia, hemos constituido una plana mayor en conjunto con los brazos operativos de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, sus jefes de inteligencia, la Agencia Nacional de Inteligencia que me toca coordinar a mí, y estamos analizando y tomando decisiones respecto ya a barrios específicos de la región metropolitana donde hay, particularmente se justifica o está la presencia de la mayor cantidad de homicidios para poder intervenirlos con mayor determinación y lograr mejores resultados. Ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve, muchísimas gracias por venir a la radio a conversar con nosotros.